Eh, Esta sesión lo tienen ustedes, bueno, se les ha enviado a ustedes, pero vamos a repasar, vamos a repasar los sufijos, ya que de esto depende para que usted escriba de forma correcta e incluso una parte de pronunciación nos ayuda de, de los sufijos. Sabemos que la primera parte es raíces, ¿ya? Eso es lo básico, es la base el principal, empezar con una raíz. Y luego vamos a agregar sufijos. Cada vez que vamos agregando sufijos, va cambiando de significado, ya va cambiando de significado. Es así que tenemos el sufijo y asimismo su significado y asimismo sus ejemplos. ¿Ya? Esta parte uno lo tiene que manejar. Acá tenemos el 98% de sufijos que vamos a revisar en esta noche. Bueno, mira, el sufijo shina sabemos que es como de comparación, como de comparación. ¿Cuántas veces uno compara, no? Que ya lo hemos revisado. Mira, kam es tú o usted. Shina, como tú, como usted. El siguiente sufijo, m o mi, es el validador, es el que valida, afirma, asegura lo que, lo que uno quiere decir, pues, ¿ya? Lo que uno quiere decir está asegurando, confirma. En otros términos diría que el oyente me cree, que me crea lo que estoy diciéndole. Eso es lo que M o mi indica. Dice, pero también puede indicar comentario, comentario. Hablamos de comentario, por ejemplo, diría, es uno. Digo, "Sahmi". Puedo decir, es uno de lo que viene allá. Bueno, es un comentario, puede ser, ¿no? Pero a la vez puede ser que le estoy validando. Solo viene uno, pero me acabas de decir que es dos, ¿no? Sahmi, es uno. Puedo decir, Shantim Ishkira. Santiago se cayó, ¿ya? Entonces, lo que está resaltado de negritas es el sufijo, mientras que raíz es so, shanti, y, y por ejemplo en la siguiente diría ishki, ishki de caerse, ¿no? Y el erga de pasar. Muy bien. El engui es segunda persona sujeto, segunda persona sujeto. Napaikungi, saludas. Ya se supone que, digo, o estoy diciendo tú saluda, ¿no? O usted saluda. El engui ya indica una segunda persona, es decir, reemplaza a tú o usted. El sufijo ya significa no más, solamente, no más o solamente. Digo, por ejemplo, kam ya. Kam significa tú o usted y ya, no más. Además, puede ser solamente, cualquiera de las dos formas. El ya. El ga significa tema ya establecido. En otras palabras, nos dice algo que ya es conocido, se sobreentiende. ¿Ya? Digo, María Ga y María, en el sentido de que yo estoy yéndome juntos con María y, y bueno, también estoy yéndome juntos con Luis. Al costado mío está yéndose Luis y al costado de Luis María. Conforme vamos caminando ciertos metros, me doy cuenta que María ya no hay. Y le pregunto a Luis, ¿y María? María Ga. Dice Ga, tema ya establecido. Estoy preguntando por una persona que estuvo en ese momento juntos y luego desapareció. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir acá, eh, Uchugaya, está en los ejemplos, ¿no? Uchugaya. En castellano diría, y el ají. A mediodía, por ejemplo, mediodía, uno necesita el ají para el almuerzo. Y alguien pregunta, ¿y el ají? ¿Por qué pregunta? Porque en esos momentos, en esa hora de almuerzo, es necesario que esté el ají. ¿Ya? Por eso es que uno pregunta.
y es sobreentendido que en ese momento es sufijo, ¿no? Por eso dice tema ya establecido, algo que ya se sobreentiende. Muy bien, el sufijo ga. El sufijo pi significa también, bueno, no ga, pues yo también. ¿Ya? No ga es yo, también es pis. El sufijo ta es pregunta que espera contestación. Pregunta que espera contestación. Ta, pregunta que espera contestación. Eh, es decir, rápidamente. Dice lo más antes posible. Digo, ¿y matar? ¿Qué? A veces algo sucede a una distancia, cierta distancia, pero yo estoy ocupado y no me voy, pero a alguien le llamo porque se ha ido a verlo. Entonces, le pregunto o le llamo, ¿no? Y le digo, "Hey, ¿qué pasó? ¿Y matar?" Entonces, estoy esperando una respuesta. Y eso es lo que acá indica, dice, pregunta que espera contestación. Cuando a alguien le dices, le preguntas, es como si le dijera, ¿cuál es tu nombre? Estoy esperando una respuesta por parte del oyente, ¿no? Ahora, usted dirá, pero ¿por qué no le pones signos de pregunta en quechua? Ya no es necesario, porque taj es pregunta, ¿ya? Pero sí le puede poner, ¿ya? Pero nos dicen en el quechua que ya no es necesario, ¿ya? Porque lleva el sufijo taj, pregunta que espera contestación. Muy bien. El sufijo ni es sufijo verbal primera persona sujeto. Cuando digo shutini, shuti es del verbo llamar, llamarse. Ni primera persona. Shutini, me llamo, ¿ya? Me llamo. Shutini, me llamo. Es como si yo dijera, yo me llamo, ¿ya? Yo me llamo José, yo me llamo María. Eso es lo que indica el sufijo ni, primera persona. Estamos revisando los sufijos más su significado más los ejemplos, ya que de esto depende para nosotros formar oraciones, textos. Si usted lo maneja los sufijos, simplemente es necesario que usted lo maneje raíz, nada más. El resto es ya cuestión de interpretación. Veamos el sufijo na. El sufijo na significa ya, ya. Por ejemplo, digo, orinina, ya me voy, ya me voy. Entonces, na significa ya me voy, irinina. Puedo decir, por ejemplo, pukyanina, ya juego. Mikunina, ya como. Miku del verbo comer, ni es primera persona y na significa ya como. ¿Ya? Muy bien. El sufijo kaman significa hasta. Cuando nosotros nos despedimos en el quechua, digo, kaya kaman, hasta mañana, hasta luego, hasta pronto. Entonces, el sufijo kaman significa hasta. ¿Cuántas veces uno dice, llévame hasta allá? ¿Ah? Hasta allá. Entonces diría, allá es waj. Diría waj kaman, hasta allá. Hasta aquí nomás déjame, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Entonces, aquí significa kai. Diría kai kaman, ¿no? Pero hay muchos que dicen, por ejemplo, hasta María, acompáñame, ¿no? Entonces, si yo quiero decir hasta María, sería María Kaman, María Kaman. Muy bien, seguimos, a ver, el sufijo ri o ere, ri o ere, es cortesía, énfasis, pues o por favor, es una súplica. Cuando nos dice cortesía, es una persona amable. Digo, Camry, por ejemplo, Camry, usted pues, o por favor, usted pues. Eri significa pues. Cuando al vecino le voy a prestar alguna herramienta, alguna lámpara o pico, palana, le digo, vecino, préstame tu lámpara. Esta manera de imperativo, de mandato. Pero otra forma es decirle, vecino, préstame por favor tu lámpara. Por favor, le da amabilidad, cortesía y una persona amable. ¿Le estás prestando algo? Con respeto, ¿ya? Eso significa, Camry, usted pues, o por favor. Juanar, Juanar. Por ejemplo, acá tenemos Juana. Juana,
Simplemente la traducción en quechua diría W en vez de U, porque si no tendría dos vocales juntas, así como en el español. Juanar. Entonces, significa Juana, pues, por favor, ¿no? Juana, por favor. Ahora, usted dirá, ¿y en qué momento utilizo ri o ere? Cuando termina en consonante una raíz, agrégale ri. Pero si terminara en vocal, agrégale solo ere. Mira, cam termina en consonante. Entonces tengo que agregarle ri. Y Juana termina en vocal. Le agrego ere. ¿Ah? Muy bien. El piptí significa sí, cuando o por qué. Mira, sí, cuando, por qué. Diferentes contextos, diríamos, ¿no? El piptí, por ejemplo, encontramos cuando digo, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Diptiki, ¿cuándo te vas? Si tú dices, niptiki, koptiki, porque tú das, koptiki. Entonces acá tenemos el coit del verbo dar, ¿no? Y cuando digo ni, por ejemplo, ni, es el verbo decir, ni. Bueno, nosotros le hemos suprimido esta y, ¿no? Sabemos que la y le quitamos, le suprimimos, ni, y le agrego el piptí, ¿no? En este caso dice sí, si tú dices, ¿no? Si tú dices, porque tú das. Entonces tenemos con los tres ejemplos, sí, cuando, porque. El sufijo chu, debemos avanzar porque el tiempo se nos va. El sufijo chu es pregunta o negación, ¿ya? Pregunta o negación. Digo, por ejemplo, kanju, hay, pero si es negación, manam kanju, no hay. El sufijo ta es objeto directo, unánima paita, quiero llevar. ¿Y cómo sé que es objeto directo? Vaya a ser que sea indirecto, que es lo que, igual que en el castellano, uno hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero llevar? Entonces el ta es objeto directo. En el quechua, el sufijo ta es el que le da forma, entonación, le da esa emoción, que esté más bonito la pronunciación. Eso es lo que cumple la función del objeto, el objeto directo. Tenemos los diminutivos, it, cito, cita, itu, ita. Diminutivo que se emplea para expresar tamaño, pequeño, jovial y hasta cariños. ¿Ah? Cuando digo mita, cabecita, guarmicita, mujercita, punguito, puertita, ¿no? Es igual que en el castellano, ¿no? Digo mujercita, mamita, papito, bueno, profesorcito, son los diminutivos del castellano, ¿ya? Entonces, es igual que el castellano, que uno utiliza los diminutivos, ¿ya? Muy bien. Tenemos el sufijo wa. El sufijo wa significa me, pero toda esa acción es a una primera persona, es decir, a mí, Napaikue, saluda, Ayahuargan, Ayahuargan, me llamó. Mira, toda acción es que a mí me lo hizo. Napaikue me saludó a mí, ¿no? O puedo decir de manera de mandato, ¿no? Napaikue, salúdame. Pero esta acción de saludar es para mí, primera persona, Napaikue. Digo, por ejemplo, Kayawargan me llamó. ¿Quién le llamó? A mí, ¿no? Me llamó. Está en primera persona, ¿no? Por eso acá dice que el me significa a mí. Muy bien. Tenemos el sufijo ye, que es el imperativo, mandato, orden. ¿Cuántas veces uno le a sus alumnos usted le dice, Pukjay, juega? Porque hay alumnos que no quieren jugar. Pukjay, juega. Puede decir, por ejemplo, Mikui, come. Ya es mandato. Esa Y cumple de mandato, orden hacia el oyente. ¿Ya? Ya, juega. Y bien, tenemos el sufijo sha, sha de primera persona de tiempo futuro.
Shag de primera persona, tiempo futuro. Digo taquilla, taquilla, cantaré. Eh, por eso es que le digo, acá si usted lo maneja, los sufijos, simplemente lo que necesita es una raíz. Diría, por ejemplo, mañana cantaré, mañana cantaré. Es como si yo dijera, yo mañana cantaré. Entonces, Shah es primera persona, ya se sobreentiende que es de primera persona. Ahora, mañana es Kaya, entonces diría, Kayam Takisha. Esa M me cumple la función de validador. Kayam Takisha. Mañana cantaré. Mira, eso uno tiene que saberlo en qué tiempo está y qué sufijo utilizarlo. ¿Ya? Muy bien, Takisha, cantaré. Ahora, el sufijo en ga es deseo o futuro, pero una tercera persona. Takinga, cantará. Takinga, cantará. ¿Mm? Tercera persona. Es un deseo o futuro. Tercera persona. Takinga, cantará. ¿Mm? Muy bien. Entonces también es futuro, pero es de un deseo o de, pero de una tercera persona. Eso es lo que tenemos que entender. Mientras que en primera persona utilizo el sufijo ye. A continuación, el sufijo ye es primera persona poseedora mí, con todos los sustantivos. Digo, por ejemplo, mi oveja, oishe. Esa ye cumple la función de posesivo, pero de primera persona, oishe, mi oveja, mi oveja. Yo puedo decir, por ejemplo, mi gato, Mishu. Esa Y cumple función de primera persona, pero posesivo. ¿Ya? Mientras que Y, que acabamos de ver hace unos minutos, con verbos, cumple la función de mandato, a orden hacia el oído. Mientras que acá hablamos de Y de posesivo, solo con sustantivos. Veamos el sufijo iki o ki. Es sufijo posesivo, segunda persona, tú. Bishuiki, sufijo posesivo, Bishuiki, tu gato. Diría, por ejemplo, taitaiki, diría tu papá, mamaiki, tu mamá. Es segunda persona posesivo, tú. ¿Ya? Eso es lo que significa iki o puede ser ki, Mishuiki. ¿Mm? Muy bien. N, tenemos dos Ns acá. Tercera persona poseedora su, ¿ya? Y asimismo, tercera persona verbal. Pero veamos de posesivo de su, de tercera persona. Digo, por ejemplo, Wakan. Estoy diciendo su vaca, Wakan, su vaca. Yo puedo decir, por ejemplo, Mishun, su gato. Warmin, Warmi es esposa o mujer. Ahora con N diría Warmin, entonces su esposa. Diría Kosan, Cosa es esposo. Le agrego su N, dice su esposo. Kosan, ¿ya? Su esposo. Tenemos N de tercera persona, pero verbal. Mira, verbal. Digo, Pugyan, juega. Cuando yo voy a utilizar el verbo más N, dice, él juega o ella juega. Pugyan. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es primera persona? O sea, ahí sí es otra cosa. Simplemente le agregaría ni, la I nada más. Pugyani. Ahí diría juego. Pero acá estamos revisando quién está en tercera persona verbal. Pero, claro, es como si reemplaza ya él o ella. Yo diría, ella juega. Pugyan. ¿Ya? Entonces, acostumbren. Tenemos N de tercera persona verbal y N de tercera persona poseedora de su. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el sufijo pa.
es sufijo posesivo de, sufijo posesivo de. Paipa. Pai significa él o ella. Y pa significa de. ¿Cuántas veces uno dice, esta casa es de ella, esta casa es de él"? Ese de significa pa, paipa, de él. Yo diría eh, Mariapa, de María, Luchupa, de Luis. Entonces, ahí tenemos el sufijo posesivo de. Eso tenemos que poner en nuestras cabecitas de los sufijos. Cuán importante es aprender los sufijos y simplemente uno aprende sus raíces y eso, nada más. Bueno, hemos hecho nuestro resumen de esta parte, pero tenemos más sufijos todavía que compartir con ustedes, ya que esto ustedes lo tienen, pero veamos, vamos a ver si esta noche también les reenviamos nuevamente el archivo. El sufijo pi significa en. Yo diría ñambi, en el camino. Ñan significa camino, pi significa en, y él es un artículo que en quechua no tenemos traducción. El sufijo cuna es el pluralizador de sustantivos y pronombres. Wishakuna, ovejas. Nogaikuna, nosotros. Entonces, ahí está perdón, el sufijo cuna, cuna, pluralizador, solo de sustantivos y nada más, cuna. Mientras que el sufijo yapa, es pluralizador de verbos. Es pluralizador de verbos. Un ratito, mis estimados maestros. Maestras, mil disculpas. Vamos a ver. Disculpas un poquito. Muy bien. Mil disculpas, mis estimados maestros y maestras. Vamos a continuar. Ahora veamos, eh, pluralizador de verbos, ya. Yapa. Yapa es pluralizador de verbos. Solo de verbos, nada más. Ya, solo de verbos. Digo, Pukja y Yapa, jueguen. Pukja y Yapa, jueguen. ¿Mm? Es el pluralizador. Pero si yo digo Pukja, digo juega. Si le agrego Yapa, le estoy diciendo jueguen. Muy bien. El sufijo naku es acción recíproca. Es decir, eh, tanto usted y yo, el hablante y el oyente. Digo, por ejemplo, Cuyanaco, se aman ambos. Puedo decir, por ejemplo, Huaganaco, es decir, ambos lloran. Cuando uno va a visitar a un familiar, conforme van conversando, se ponen a llorar. Quizás uno llora primero y luego, pues, digamos, por algunos motivos, ¿no? Puede ser desgracias, problemas, eh, siempre hay una preocupación. Entonces, ahí donde viene el lloro, ¿no? Tanto que ambos lloran en ese sentido. Por eso dice acción recíproca. Pero puede decir, por ejemplo, se lavan, ahí Yanaco, ¿no? Se lava. Uno quizá también le lava la cabecita, yo también, viceversa, ¿no? Entonces, acción recíproca, con algunos verbos, no con todos, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el sufijo man, significa a o hacia, yaktama, a la ciudad, hacia la ciudad. Ese es yakta es una raíz y man significa a.
o hacia. Y la es un artículo que en quechua no tenemos traducción. El sufijo ica. El sufijo ica es acción continuativa. ¿Mm? Acción continuativa. Digo, por ejemplo, Guajman Yurikangi, ¿está usted yendo hacia allá? Es decir, a alguien le pregunto en el camino y digo, ¿está usted yendo hacia allá? Sí. Y sigue su curso, es el que me responde, ¿no? Por eso dice acción continuativa. Es una acción que continúa. Entonces, eso es lo que cumple la función de el sufijo ica, ica, rikangi. Ri es del verbo ir, ica, endo o ando puede ser. Y el engui es segunda persona, porque dice, está usted yendo hacia ya usted. El sufijo manda significa de o desde. Cajamarca manda, de Cajamarca o desde Cajamarca. Cajamarca manda. Cajamarca es Cajamarca y manda es de. ¿Cuántas veces uno dice, ¿de dónde estás viniendo? De Cajamarca. ¿O de dónde estás llegando? Desde Cajamarca. Eso cumple la función del sufijo manda. Muy bien. Seguimos a ver. El sufijo sh o shi, tenemos dos sufijos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que significa? Se dice que otros dicen, otros comentan, ¿no? Comentan. Eh, a veces uno dice, me acaba de decir, no sé si es cierto, es un comentario. Eso es lo que significa que otros dicen, comentan, Porcumbish. Mira, dice que en Porcón ha pasado un accidente. Dicen, ¿no? Pero no sabemos si es cierto. ¿Ah? Comentan, Porcumbish. Muy bien. Entonces, el sufijo, a ver, acá sería solo resaltar el sufijo shi, ¿no? Es nada más, o shi. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sería el sufijo shi con i? Diría, por ejemplo, mariachi, mariachi. Dice que María. ¿Mm? Dice que María. Muy bien. Entonces, purcum viene de porcón, pi significa en, y, y luego tenemos el sh, significa dice que. Muy bien, tenemos otro sufijo, el sufijo mu, dirección hacia el hablante, dirección hacia el hablante. Es decir, me dirijo a una persona, a ver, dirección hacia el hablante. A ver, si alguien está llegando a mi casita y yo le digo, muy, le estoy diciendo, llegue, es decir, que llegue hacia acá donde estoy, dirección hacia el hablante, chayamoy, chayamoy. Eso es lo que cumplen los sufijos, ¿no? El sufijo mu. Luego tenemos el sufijo ku, que es propósito, futuro. Digo, rini mianuko, voy a cocinar. Rini mianuko, voy a cocinar. Es un propósito, pero de futuro. Mi propósito es de ir a cocinar, ¿ya? Eh, por eso dice rini mianuko, voy a cocinar, voy a cocinar. Es un propósito, pero está en futuro. El sufijo pa significa para. ¿Cuántas veces uno dice para la mamá? O digo para mi profesor, para mi profesora, para mi vecino. Para significa pa, ¿ya? Pa, mamá pa, para la mamá. Bueno, la es un artículo que en quechua no tenemos traducción, ¿no? Eh, Solamente que acá uno tiene que entender que la, las, los, él, eso es
esos artículos en quechua no tenemos traducción. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está. El sufijo pac significa para. Pero si yo quiero decir eh, mishuipaj, por ejemplo. Mishuipaj. Mishu es gato y pac significa para. Ah, pero a ver, dice mishui. Ah, esa y de mishui. Sería bueno escribir. Vamos a escribir mejor, ¿ya? Vamos a ver. Mishu. ¿Dónde estamos? Disculpe, ¿dónde estamos? Acá. No debería ser. Vamos. Vamos a escribir acá. Entonces digo, Mishui Paj. Mishu es gato. Entonces digo, para mi gato. Ahí está. Mira. Mish, un ratito, un ratito. Ahí es. Ahí está. Para mi gato. Mishu es gato. Ye es mi de posesivo. Por eso es que hace momentos vimos ye con sustantivos es posesivo. Eh, y para significa paja. Y usted dirá, pero ¿por qué no hacemos el orden que está en la pantalla o de acuerdo a la oración? Cortita, ¿no? ¿Por qué no primero traduzco para, luego mi y luego gato? ¿Ya? ¿Por qué no ese orden? Tal como está, debería traducir. Ahora, decirles que raras veces puede ser de esa forma, ¿ya? Pero un 99% es que uno tiene que empezar por el sustantivo, ¿ya? Es decir, por una raíz. ¿Cuál es el sustantivo o la raíz? Es gato. Entonces primero traduzco el gato, que es misho. Luego voy a traducir el sufijo mi, que es de posesivo. Ahí está su ye, mishu. Ahí dice mi gato. Y el sufijo pac significa para. Como usted puede ver en el quechua, en esta parte, es que empezamos del último y retrocedemos. Retrocedemos. Eso es la forma de traducir un texto o una oración. Primero empiece por una raíz, luego acomode los sufijos. Continuamos. El sufijo wan significa con y más. Es decir, cuando digo más, estoy hablando de adición, de sumatorio. A ver, vamos primero con el sufijo con. Lapicero wanmi kejrani. Escribo con el lapicero. Lapicero wanmi kejrani. Bien. Digo, por ejemplo, kamowan noga. Kamowan noga. Tú y yo. Tú y yo. Ahí tenemos y. Wan significa y. Kamowan noga. Tú y yo. Ahí estamos. El sufijo ra significa todavía, todavía. Yo le puedo decir a alguien, todavía no vengo, todavía no como, todavía. Diría, por ejemplo, tushuira, baila todavía. Diría, por ejemplo, come todavía, mi cuira. Diría, a ver, yachacuira, estudia todavía. Tushuira, acá tenemos. Entonces, tushui del verbo. Bueno, primero usted dirá, pero ¿por qué ahí está ye? ¿No se suprime? En este caso, esta ye cumple la función de mandato. Cuando alguien le dice, baila todavía, estoy diciendo a manera de mandato hacia el oyente, que baile todavía y luego que se vaya. Entonces, esta ye cumple la función de mandato. El sufijo ra significa todavía. ¿Ah?
Ahí estamos. Muy bien, el sufijo Q indica generalizador o variador de significado. Ya no cuicanim, estoy cocinando. El Q cumple la función de variar su significado. Ya no cuicanim, ya no cuicanim, estoy cocinando. No sabemos qué es lo que está cocinando, sea arroz o papa, pero sí está cocinando. Ya, está cocinando. Es decir, lo generaliza, tal como la definición lo dice. Indica generalizador, generaliza. Estoy cocinando. El sufijo ni indica sufijo de enlace sin sentido. Yatrachikogni, mi profesor. El ni cumple la función solo de enlace, de conector. Porque si no le pongo ni, ¿qué diría? Yatrachikogi, yatrachikogi. Por eso es que ni cumple la función de enlace. ¿Ya? Mi profesor, yatrachikogni. Pero también puedo decir mi profesora, ¿ya? Mi profesora. Vamos traduciendo. Necesario. Traducción. Ahí está. Mi profe. Oh, ya. Entonces, ahí está. Muy bien. El sufijo yo significa que tiene dueño de, indica posesión, pertenencia, ¿no? Cosayo, tiene esposo. Cosa es esposo y yo significa tiene. Cosayo, tiene esposo. El sufijo ta indica pregunta, pero que exige respuesta inmediata. Imaraikutaj ringi, ¿por qué te vas? Imaraikutaj ringi. Cuando a alguien le dices, ¿por qué te vas? Estás esperando una respuesta por parte del oyente. Por eso dice inmediata, lo más rápido, lo más antes posible. Está esperando una respuesta por parte del oyente. Maraikutaj ringi, ¿por qué te vas? Yo puedo decir, por ejemplo, y Maraikutaje, a ver, eh, Puñungui. Digo, ¿por qué duermes? Bueno, me dirá porque estoy mal de salud, bueno, anoche no dormí, bueno, sería su respuesta, ¿no? Muy bien. El sufijo erga o el erá. Erga está al estilo de Chetilia, mientras que el erá al estilo de Porcón o Valle de Cajamarca, pero es tiempo pasado. Digo, Puñurga, durmió. Puñurga, durmió. Puño del verbo dormir. Erga es pasado y en es tercera persona. Es como si yo dijera, él durmió, ella durmió. ¿Ya? Eso es lo que cumple la función de n, de tercera persona. Entonces acá tenemos dos sufijos, una raíz y dos sufijos. Erga es un sufijo, n es otro sufijo. Muy bien. El sufijo, bueno, pero si fuera estilo de Porcón, diría solamente puñora, sin Q, y tiene las dos formas validez. Muchas veces a veces me preguntan, ¿pero qué pasa si no lo escribo con Q? Solamente era. Tiene validez, ya sea escritura o pronunciación. Puñuran, o puedes decir puñurgan. El sufijo chi o shi, bueno, dice conjetura, incertidumbre, exhortativo o futuro. Mi kushachchi, tal vez comeré, tal vez, pero para futuro, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, takishach, tal vez cantaré, takishach, pero puedo decir también takishach, pero un poquito medio, que no es posible, ¿no? Pero se entendería así, pero de preferencia digamos, takishach, takishach, ¿ah? Seguro que cantaré, es un tal vez, pero estamos en esa espera, ¿no? Takishach. Pero también puedo decir Mikushach, sí. ¿Mm? Puedo decir, por ejemplo, Pugya Shakti, Pugya Shakti, ¿ah? Pugya.
shakchi. Tal vez jugaré. Muy bien. El sufijo shu es primera persona plural, pero inclusivo. Mikushu, comamos o comeremos. Mikushu, comamos. El sufijo shga o sha es pretérito perfecto. Puñusha, ha dormido. El sufijo enye, inclusivo. Pero digo, por ejemplo, oringe, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Inclusivo. El enye es el inclusivo, no nos olvidemos. Es en plural, sí, pero es inclusivo. Y el sufijo zapa es aumentativo. Umasapa, cabezón. El sufijo estin, hasta que, ishkishtin, hasta que se caiga. A veces uno dice, hasta que se caiga, pues estuvo jugando o no me obedeció hasta que se caiga, pero luego paraliza de jugar, dice. Ishkishtin, ¿ah? Eso, bueno, es para nivel avanzado estos sufijos que estamos viendo, ¿eh? Todavía no lo vemos estos sufijos, pero a manera de resumen. A ver, pura significa entre, pay pura entre ellos. Entre ellos comieron, entre ellos pelearon, entre ellos jugaron, pay pura. Pura significa entre, ambos. Finalmente, el sufijo kish significa cuidado. Ayukish, cuidado, el perro te muerda, digo. Puedo decir, por ejemplo, cuidado, te gane la hora. Bueno, eso significa el sufijo kish, que todavía no vemos estos sufijos, pero tenemos de 98% que está los sufijos en el cuadrito que hemos visto a manera de resumen. A manera de resumen, hemos revisado con ustedes, mis estimados maestros y maestras, los sufijos, ya que de esto depende que usted lo maneje el quechua norteño, ¿ya? Esto me sirve. Si ustedes lo imprimen, sería genial. O caso contrario, solamente en su WhatsApp, lo revisan los sufijos y verán que todo es posible aprenderlos, ¿ya? Y tenemos al frente pues su significado, que usted puede aprenderlo poco a poco. Gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado en esta primera sesión. Vamos a, vamos a, le enviamos en unos momentos, maestro Cristian, ya en la sesión. Gracias por comunicarnos en el chat.